Asientos. Vamos a esperar unos cuantos minutos mientras la gente menuda sale. Muy bien. Y me cierran la puerta, se los agradezco grandemente. No para que nadie entre, sino que para que no se vayan ustedes. Please stay. Quiero hablarles brevemente, porque ya va para las 4, faltan 17 minutos. Y a las 4 quiero terminar. Miren nomás, estos que son visitantes. My goodness. Sí, hoy es día bonito. Sí. Día lindo. Estar en la casa de Dios siempre es precioso y sobre todo hoy vamos a tener un acto especial inmediatamente después de que terminemos el mensaje y la bendición. Vamos a tener un pequeño homenaje y darle gracias al Señor por el triunfo de nuestro hermano David al graduarse de la universidad. Y queremos que él sepa que le amamos, estamos orando por él y así que vamos a celebrar todo eso y luego se nos invita a que nos quedemos a ver alimento. No sé, mi esposa, imagínense qué mujer, mis ojitos aquí, cuando salió el video allí y me enseñaron que estaba sentado yo en mi sillón, así en mi oficina, y se mira la gran. Y digo, pues, estos fueron los que me hicieron eso. Estaba bien, hermano, estaba bien bonito y todo, y no, hombre, semejante el hombre. ¿Y qué fue lo que me hizo? Mira la gran panza que tiene. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? La que debe de protegerme, defenderme. Los hermanos no se van a fijar en eso, no se van a fijar. Yeah, right. Ya los conozco. Bueno, pero sí va a haber de eso ya, para que se pongan ustedes también así. Pero quiero hablarles un poco sobre la gran diferencia entre lo que es inteligencia y sabiduría. La Biblia habla de eso. No es la misma cosa. El mundo quiere que usted crea que ser inteligente es ser sabio. Oh, man, hay una tremenda diferencia. Hay un mundo de separación entre las dos cosas. Y la palabra de Dios, a través del hombre más sabio que ha existido, según la palabra, un hombre llamado Salomón, uno de los hijos del rey David, nos habla acerca de la sabiduría, de la inteligencia, porque él fue sabio y también él supo lo que era confiar en su inteligencia más que en su sabiduría, y por lo tanto le fue mal. Siendo tan sabio y siendo tan inteligente, no pudo combinar las dos cosas, de tal manera que él terminó un hombre bastante arruinado, un hombre bastante deprimido, un hombre negativo. Usted lo puede leer en el libro de Eclesiastés, lo que es el hombre que dice, ¿y de qué sirvió todo? Ser el hombre más rico que ha existido, el hombre que tuvo más de 1000 mujeres. Con solo eso yo creo que ahí es suficiente, le arruinó toda la vida. Y tener esto y tener el otro, y él dice, ¿y qué sirvió? Es pura vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Just nothing. It just means nothing. It means nothing to me. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 1,
La palabra de Dios habla de esta manera. Dice en el versículo 7 del capítulo 1 del libro de Proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No el de la inteligencia, sino que el principio de la sabiduría, lo elemental, lo principal de la sabiduría, lo que es ser sabio, es temer a Dios. Vivir en un temor constante, no miedo, sino que de reverencia, conciencia de que Dios es mi Dios y que Él es perfecto y que me ha llamado a mí a tratar de buscar perfección en mi vida también. Y él decía, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí comienza todo. Cuando uno siente que Dios es su Dios. ¿Cree usted que Dios es su Dios? You believe that God is your God, your God. Tu Dios. No el Dios, sino que tu Dios. Se burlaban unos allí en un programa de televisión. ¿Sabe que me han invitado varias veces a tomar parte en panels, un panel allí, porque iban a discutir ciertas cosas, y mi pastor una vez me dijo, no se meta usted en eso, pastor. Yo estaba pastoreando ya la iglesia, y el pastor era miembro de mi iglesia, y me invitaron, y me dicen, no se meta usted ahí, porque va a ser como una ovejita en medio de lobos. Lo van a hacer pedacitos y se van a burlar de usted, y no de usted, se van a burlar del Altísimo. Y ciertamente la persona que invitaron, por cuando yo dije que no, vieran, hermano, cómo lo atacaron injustamente. Era una cosa horrible, porque los que estaban allí, los liberales, decían que no, ¿cómo puede haber solamente un Dios? Y que es de aquellos, y que es de otros, y que es de los indígenas, y que tenían sus dioses. Ellos también creían, y sinceramente creían. Y les digo, sí, es verdad. Creían en muchas cosas, pero solamente nosotros creemos en el único Dios verdadero. ¿Me entiende, hermano? Hay una gran diferencia. Y muchas veces se van a burlar de usted en su casa, en su familia, en su escuela, en su trabajo, simplemente por el hecho de que usted ama a Dios. Y le voy a decir una cosa, tal vez usted no habrá tenido mucho estudio. Hoy vamos a celebrar el triunfo de una persona aquí muy cercana a nosotros. Tal vez no habrá tenido usted grandes logros académicos y todo eso. Es más, uno de mis grandes predicadores, una de las personas que yo admiro desde pequeñito, era un niño yo. Un señor que se llamaba Nazario Escobar. Nunca se les olvide ese nombre. Don Nazario Escobar. Miembro de la primera iglesia bautista de Managua, Nicaragua, cuando yo estaba pequeño. Y don Nazario Escobar era un hombre feo. No tenía nada de atractivo él. Bien morenón y no tenía nada de que uno diría, que el señor que simpático es. No, era todo lo contrario. Él remendaba zapatos en el mercado central. En un mercado, hermano, polvoriento y lleno de moscas y de todo. Ustedes pueden imaginarse uno de esos mercados de afuera. Y él remendaba zapatos. Decían que era zapatero, pero no, zapatero era un término más ilustre. Ahí le llevaban zapatos que necesitaban suela. En aquellos días no era como cuando usted se vino al norte, que necesita un par de zapatos, va y compra un par de zapatos. Allá cuando tenían hoyo por debajo las suelas de los zapatos, las llevábamos una persona como don Nazario, y él cortaba un pedazo de baqueta de cuero y los pegaba ahí con tachuelas. Estoy hablando cosas que ustedes no conocen, que nunca han estado donde nosotros estuvimos, no teníamos nada, hermano. Mi mamá tenía que, nos compraba al año un par de zapatos y tenía que usar todo el año, y cuando iba a comenzar la escuela, hasta entonces no teníamos zapatitos nuevos. Pero durante el año, cuando gastábamos todo eso,
íbamos con don Nazario, y don Nazario, mire que déjalo aquí, mi hijito, déjalo aquí, ahí decirle a tu mamá que y ahí lo íbamos a recoger. Eso es lo que él hacía. Haciendo ese trabajo duro, fuerte, mugroso y todo eso, don Nazario pudo enviar a todos sus hijos al Colegio Bautista de Managua, que era uno de los centros más prestigiosos de educación en ese tiempo. Él los mandó a todos sus hijos, para que no fueran a las escuelas del gobierno, los mandó allí. Nos relacionábamos con los muchachos y todo eso, y pasábamos ahí con eso. Lo que quiero decirles es esto: don Nazario Escobar nunca, por supuesto, nunca aprendió a leer, mucho menos a escribir. Pues si no puede leer, ¿cómo va a saber escribir? Era totalmente analfabeta. Él no sabía nada, él no podía decirle cuál era la O por lo redondo. No sabía nada de eso. Pero cada día, después de la escuela, sus hijos pasaban por el tallercito del hermano allí en el mercado. Y mientras él trabajaba, poniendo las tachuelas en las suelas de los zapatos, arreglando los zapatos, mientras él estaba haciendo eso, él le pedía a sus hijos que le leyeran además porciones de la palabra de Dios y le dijeran dónde estaba y qué libro, qué capítulo y qué versículo estaban leyendo. Y entonces ellos se lo leían y les decía: repetímelo otra vez, repetímelo. Y entonces el muchachito se lo repetía. ¿Y dónde es que está? Está en el capítulo 1, versículo 7 de 1 Corintios, lo que sea. Ok, seguí con el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Miren, hermanos, Dios es mi testigo, no les miento. Ese hermano, así como era, tosco, duro, no tenía un lenguaje florido ni inteligente. Mi pastor allá en Managua lo usaba a él para que fuera a las sierras, allá en la montaña donde vivían los indios, los indígenas, gente también peor que él todavía, y lo mandaba a él a evangelizar, a predicarles, y él iba, hermanos, con la Biblia, una Biblia, y ahí iba, y a veces fuimos nosotros con él, allá, yo por ir pagando con los chamacos de él, íbamos allá, y él subía, y andábamos en lodo y todo eso, y llegábamos a las aldeas ahí, y se ponía él a predicar, y sacaba la Biblia, y decía, como dice aquí en el Evangelio de Marcos, decía, era así, y nosotros de traviesos chamacos, veíamos que lo tenía al revés, así como la tengo yo. A él no, el que sabía, él no sabía si estaba al revés o al derecho. Él decía, como dice aquí, en 1 Corintios, y daba la cita exacta, y se había memorizado casi toda la Biblia, hermanos, casi toda la Biblia se la sabía de memoria, con capítulo, versículo. Y nosotros, la tiene patas para arriba, la tiene patas para arriba. Chamacos traviesos, por eso el Señor me ha castigado tremendamente. Con jóvenes y señoritas que hay, caray, son tremendos. Lo que quiero decirles es que un hombre, usted podría decir, bruto. Siempre vestido moreno. Y siempre vestido de blanco. Sí, camisa blanca bien almidonada, bien blanca, pantalones blancos y descalzo. Siendo que él trabajaba en zapatos y todo eso, siempre unas patotas así bien gordas, con razón no le entraba ningún zapato. Pero ahí iba don Nazario Escobar y sus chamacos por detrás y nosotros ahí detrás de él, al otro lado de la loma, a predicar el Evangelio, porque no tenía nada que ver con inteligencia,
tenía todo que ver con sabiduría. Y para él la palabra de Dios era sabia. Él había conocido a Cristo Jesús y el Señor era el Señor de su vida. Cuando el pastor estaba enfermo, él murió de un cáncer tremendo. Recuerdo su sepelio y todo eso. Tenía tal vez yo unos 11 años cuando esto ocurrió. Don Nazario Escobar predicó el mensaje, habiendo ahí grandes pastores que llegaron de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá, porque conocían al pastor Gustavo Parajón de muchas partes del mundo. Pero don Nazario Escobar predicó el mensaje fúnebre. No tiene mucho que ver con inteligencia, le ponemos tanta importancia y es bueno, es bueno. Y aquí el proverbista decía, ya vamos, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios, el temor a su palabra, todo lo que implica amar a Dios. Si usted no dice que ama a Dios y no le cae bien la palabra de Dios, algo malo está ahí. Amen. Algo no está bien ahí. Yeah. Porque si amamos al Señor, amamos su palabra, Amen. sea lo que sea. Y dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso nuestro mensaje y nuestros consejos para con nuestros jóvenes debe ser: edúquense en la palabra de Dios y no le pongan atención a aquellos que se burlan de usted. Hay quienes se van a burlar de ustedes. Some kids are going to make fun of you because you're a Christian, or because you come to church, or because you obey your parents, or because you're not like them. Pero that's wisdom, you see. It's not necessarily smart. Esto que le dieron a David es la culminación y es el reconocimiento por años de estudio, de gasto, de esfuerzo y todo eso. Y enriquecieron su conocimiento. Pero interesa más que él sepa lo que la palabra de Dios dice para su vida. Porque eso, con esto, you got it done, you got it made. Pero una sin el otra no sirve. Amen. En el capítulo 2 de Proverbios, y esta porción yo requería que mis estudiantes del instituto y del seminario se la aprendieran de memoria, esta pequeña porción de la palabra, en el capítulo 2 del libro de Proverbios. Dice el versículo 1, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces vas a saber lo que es amar a Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y el versículo 6 termina diciendo, porque Jehová da la sabiduría. El colegio no te va a dar wisdom. School is not going to give you wisdom. The university is never going to give you wisdom. They're going to give you plenty of knowledge and intelligence if possible. Pero la sabiduría solamente Dios la da. Ser sabio viene de arriba. Dice la Biblia aquí, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esforcémonos por enseñar a nuestros hijos a buscar sabiduría. To seek wisdom rather than intelligence. Intelligence is wonderful,
Y Dios quiere que seamos seres humanos inteligentes, que seamos cabeza y no cola de la humanidad y de la sociedad. He wants us to be the head and not the tail. Él quiere que seamos alguien. Y no para todos es el meterse a escuelas cristianas para ser ministros, ser misioneros. ¡Qué bonito! Si es lo que sientes en tu llamado. Pero necesitamos doctores cristianos, abogados cristianos. Necesitamos gente allá afuera, cristianos que amen al Señor y ejercen su carrera de una manera no solamente inteligente y útil, sino que sabia. Necesitamos eso en nuestros días. We need wisdom. We need more wisdom rather than smarts. We got too much intelligence out there. We need people who are full of wisdom. La sabiduría de Dios con nosotros. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Es mi homilia para hoy. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a tener un pequeño acto inmediatamente después. Oremos. Gracias, Padre nuestro, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos anima, Señor, a buscar más que otras cosas el oro, la plata de la inteligencia que tú das, la sabiduría que solamente tú puedes darnos, Señor, para que aquello que el hombre nos pueda enseñar pueda tener la razón válida. Señor, una vez más, gracias por lo que se ha podido lograr. Gracias por nuestros estudiantes. Gracias, Señor, por los que están graduándose de high school, los que están pasando de un grado a otro. Y gracias, Señor, en esta tarde por la graduación de David. Y, Señor, que sea para honra y gloria tuya y que todos estos títulos y estas cosas sean dedicados a tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos.